Pedimos al Señor, Dios bendiga a cada uno de los que están presentes aquí. Dios bendiga a cada uno de los que están presentes. Pueden buscar en su Biblia en el libro de Mateo capítulo 27, verso 37. Libro de Mateo capítulo 27, verso 37. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Si lo tiene, diga amén. Si no lo tiene, diga aleluya. Si no trajo Biblia, diga misericordia. Vamos a leer en la comunión de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Padre amado. Mi alma te adora, Padre eterno. Mi alma adora a Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra de vida eterna que ha sido leída en esta noche, Padre eterno, para edificación de tu pueblo, para edificación de tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Dios le bendiga. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema: por amor fue a la cruz. Dios le bendiga. Amén. Al nombre de Jesucristo, a su nombre, todos conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo aquí en la tierra, todo lo que Él padeció con el fin de salvar a la humanidad. Todos conocemos cómo entró el pecado a la raza humana. Todos conocen el relato de Génesis capítulo 3, donde Dios le dice al hombre que de todo árbol podía comer, excepto del árbol que estaba en medio del huerto, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Jesús viene para ofrecerse en sacrificio por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, a donde nosotros acabamos de leer: y pusieron sobre su cabeza su causa. Este es Jesús. ¿Qué fue lo que pusieron? Este es Jesús. Yo quiero comenzar con una iglesia que está activa y que entiende que este sacrificio fue por ellos. Este es Jesús. Este es Jesús. Si nosotros nos vamos al libro de Marcos capítulo 11, verso 1 en adelante, la palabra del Señor dice que Jesús le dice a algunos de sus discípulos: vayan a tal lugar y allí van a encontrar a un pollino, el cual nunca nadie lo ha montado, desatadle. Y si alguien le pregunta qué ustedes van a hacer con él, díganle: el Señor lo necesita y cuando él termine, él lo devolverá. Dice la palabra del Señor que ellos hicieron así. Dice que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén montado en el burro, montado en el pollino, en el asno, como usted le quiera decir. Y dice la palabra del Señor que la gente gritaba a una voz: Hosana, Hosana al Rey que viene. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que decían: Hosana, Hosana al Rey que viene. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Dice la palabra del Señor que muchos de los que estaban allí decían: dígale a esta gente que se calle, porque ellos estar vociferando de esta manera, esto va a traer problemas, esto va a traer una controversia en el pueblo, esto va a traer un caos. Y dice la palabra del Señor que el Señor lo mira y le dice: de cierto te digo, que si esta gente se
se calla, las piedras van a empezar a gritar. Si esta gente guarda silencio, la piedra van a empezar a vociferar lo que ellos están callando. Dice la palabra del Señor, algo que me impacta en el libro de Lucas, capítulo 19, que Jesús entra a una ciudad llamada Jericó, y dice que allí se sube un hombre llamado Zaqueo en un árbol sicómoro, y dice que él procuraba ver quién era Jesús, y Jesús le dice: Zaqueo, baja, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice la palabra del Señor que esta gente, cuando veían que Jesús estaba en la casa de un publicano que tenía aparte la fama de que él era ladrón, de que él era mañoso, de que él se cogía lo que no era de él, dice la palabra del Señor que ellos empezaron a murmurar: como este hombre que dice que es profeta, él está comiendo con los ladrones y con los pecadores. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dice: de cierto os digo que hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él es ciertamente hijo de Abraham. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Agarre esa palabra ahí, porque más adelante la vamos a utilizar. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús termina todo esto, le refiere una parábola y le dice: oye, el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a una ciudad lejana, y porque tenía que recibir un reino, y dice la palabra del Señor que él le dijo a sus siervos, les entregó minas para que ellos negociaran. Dice la palabra del Señor que hubo uno que escondió la mina, porque el Señor era severo. Pero yo no voy a hablar en esta noche de aquel que escondió la mina. Hay algo que a mí me llama a la atención en esta lectura. Lo de la mina lo vamos a dejar para otro mensaje. Dice la palabra del Señor que se levanta una embajada y dice: no podemos dejar que este hombre reine sobre nosotros. No queremos que él sea nuestro rey. ¿Sabe por qué me llama a la atención esto? Porque esto tiene que ver mucho con lo que nosotros leímos. Dice la palabra del Señor que cuando Pilato está interrogando a Jesús, le dice: entonces tú eres el rey de los judíos. Y él le dice: tú lo has dicho. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dice: ninguna autoridad te fuera dada sobre mí si no te fuera dado de arriba. Entonces Pilato le dice: entonces tú me quieres decir a mí que tu reino no es de este mundo. Y él le dice: tú lo has dicho. Y cuando Pilato escucha la voz de Jesús que le está diciendo todo esto, él empieza a determinar y dice: este hombre no quiere tumbar a César, este hombre no quiere reinar sobre el imperio romano, este hombre no quiere derribar a César. Es lo que está trayendo una idea religiosa, una ideología de su religión. Y se reúne con los principales ancianos de Israel y le dice: este hombre es inocente, yo no puedo crucificarlo, yo no lo puedo matar, porque este hombre no ha hecho nada malo. Vamos a hacer algo. Ustedes en la Pascua sueltan a un preso. ¿A quién ustedes quieren soltar? Y ellos dijeron: suelten a Barrabás. Y dice la palabra del Señor que él le dijo: entonces ustedes van a crucificar al rey de los judíos. Y dice la Biblia que ellos le dijeron: a ningún rey tenemos sino a César. Que ellos le estaban diciendo: nosotros no queremos que Jesús de Nazaret reine sobre nosotros, nosotros no queremos que él sea nuestro rey. Ten cuidado con lo que tú deseas. Nosotros tenemos que desear el reino de Dios sobre nuestra vida. Hay muchas personas que estaban esperando era a un líder político, porque ellos estaban esperando a un rey que viniera y reinara sobre Israel y le devolviera la gloria que tenía Israel cuando David. Por eso ellos se acolpaban y decían: bendito el reino de nuestro padre David que viene, porque ellos estaban esperando la estabilidad de Israel. Ellos estaban esperando a un caudillo. Por eso esto llama mucho a la atención. Quizá muchas personas digan que Jesús fue a la cruz por accidente, pero sin embargo él dice en su palabra: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar.
lugar. Él fue a la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida y redención a través de Él. Dice la palabra del Señor que el primer pacto era ineficiente. Y dice que la sangre de los machos cabríos y de los toros no puede quitar el pecado de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre pecaba y llevaba un sacrificio, él no se estaba arrepintiendo de sus pecados. Eso le quitaba la mancha temporalmente. Pero dice la palabra del Señor que Pablo dijo, escucha esto. Cuando nosotros nos vamos al libro de Romanos capítulo 7, hay una revelación tremenda ahí. Hay muchas personas que han hablado mucho de ese capítulo y dicen que Pablo estaba hablando de una debilidad que él tenía. Yo lo siento, pero voy a diferir de todo aquel que dice eso. Pablo no estaba hablando de su debilidad, sino que él estaba hablando de la incapacidad del hombre de él guardar por sus propias fuerzas la ley divina de Dios. Dice la palabra del Señor que él conoció el pecado a través de la ley, y que sin ley él no conociera el pecado, y sin ley él no conociera que dice no codiciará, pero a través de la ley conoció la codicia. Dice que la carne tomó ocasión del mandamiento y le produjo en él toda codicia. Y dice, ¿fue la ley mala? Dice, en ninguna manera. La ley es buena, la ley es agradable, pero yo no conociera el pecado si no fuera por la ley. ¿Sabe qué es lo que Pablo le estaba diciendo al pueblo de Israel que vivía en Roma? Los cristianos judaizantes, los cristianos que querían que los gentiles guardasen la ley de Moisés, los cristianos judaizantes que entendían que la ley era suficiente para ellos poder alcanzar la salvación. Pablo le está diciendo, no es a través de la ley que ustedes van a alcanzar la salvación, es a través de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el libro de Romanos capítulo 10 verso 3 al 4 dice que el hombre intentó guardar la ley a través de su justicia, pero la justicia del hombre demuestra que el hombre es débil para guardar la ley y no pudo guardar la ley porque ellos entendieron la ley como ellos quisieron y no como Dios quería que la guarden. Pablo en el libro de Romanos dice, permaneceremos en pecado porque vivimos bajo gracia y no bajo ley. Dice Pablo, en ninguna manera. Y en el libro de Romanos capítulo 7 verso 14 hay una palabra que me impacta. Y dice que la ley es espiritual y santa, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. ¿Cuántos reconocen que son carnales, vendidos al pecado? Y dice, porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y por esto apruebo que la ley es buena. Y si el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago, entonces miserable de mí. Pero doy gracias a Dios por quién. Doy gracias a Dios por quién. Doy gracias a Dios por quién. ¿Sabe por qué? Porque la ley te dice y te convence de que tú eres pecador. Pero la gracia te capacita para vencer el pecado. La gracia te capacita para decirle al pecado, hasta aquí llegué contigo. La gracia te capacita para decirle que no a las drogas. Por eso es que yo no creo en nadie que me diga, yo no estoy preparado para servirle al Señor. Ninguno de nosotros estábamos preparados para servirle al Señor. Pero ¿sabes qué? Su gracia nos ha alcanzado. Y cuando su gracia nos alcanzó, nosotros pudimos decirle que no al pecado. Nosotros pudimos vencer al pecado. Y dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan capítulo 5, que nosotros no somos de los que perdemos, nosotros somos de los que vencemos.
vencemos, nosotros somos victoriosos, nosotros no somos uno derrotado. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si usted analiza cómo se conducía el pueblo de Israel, dizque para guardar la ley, usted va a encontrar una debilidad. Usted va a encontrar en la ley que dice no matarás. Pero en la gracia hay una palabra que te dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Los judíos se abstenían de matar, pero albergaban el odio en su corazón. Y esta gente que aborrece a su hermano también es juzgado como un homicida. Jesús le dice al pueblo en el Sermón del Monte: usted escuchó que en la antigüedad se dijo, no adulterará. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Porque la ley te dice que usted codiciar la mujer de su prójimo es malo. Pero la gracia te capacita para usted poder abstenerse de codiciar a la mujer de su prójimo. La ley te dice no robarás, pero la gracia te capacita para que no desees los bienes que le pertenecen a tu hermano. Por eso es que cuando Zaqueo se encuentra con el reino, porque la finalidad del reino de Dios es acercar al hombre hacia Dios. Es que el hombre pueda tener comunión con Dios. Cuando Zaqueo se encuentra con el Señor, la gracia le está diciendo: tú eres un ladrón, tienes que devolver lo ajeno. Y la gracia le produjo un gozo tan fuerte que acabó con el pecado de Zaqueo. Zaqueo nunca más volvió a ser un ladrón. ¿Sabe por qué? Porque se encontró con el reino de los cielos. Porque se encontró con el que todo lo transforma. Porque se encontró con el que todo lo cambia. Nadie que me diga que no ha podido cambiar si de verdad se encontró con Dios. Porque cuando Dios llega a la vida de un hombre y de una mujer, el diablo tiene que salir corriendo de ese cuerpo. Por eso es que la palabra del Señor dice que esa persona cuyo espíritu inmundo se fue de su vida, dice que su casa va a estar ordenada, recogida, limpiecita. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida de un hombre, la ordena, la limpia, la organiza. El pecado se va de esa vida, el pecado se va de esa mujer. Ya esa mujer no puede seguir siendo una prostituta, ya esa mujer no puede seguir siendo una adúltera. Dice la palabra del Señor que Jesús se encuentra con una mujer samaritana y le dice: mira, tú has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tuyo. Esa mujer llegó llena de gozo al barrio y dijo: encontré un hombre que me dio todo lo que yo hacía, me dio todas mis perversidades, ahora yo quiero cambiar mi vida y seguirlo. Y dice la palabra del Señor que la gente se impactaron, se impresionaron, porque llegó una mujer que había cambiado su vida, que había cambiado su perspectiva, que había cambiado su norte. Y dice la palabra del Señor que ellos le dijeron a Jesús cuando se encontraron con el maestro:
dijo. Nosotros creímos por la palabra que ella nos dijo. Pero ¿sabe por qué ellos se convencieron por la palabra de la mujer samaritana? Porque ellos habían notado un cambio instantáneo. Ellos habían encontrado a una mujer que era maldiciente, ahora era una mujer que emanaba bendición de sus labios. Ellos habían dejado a una mujer que era una adúltera, una mujer que codiciaba al vecino, al hombre ajeno, una mujer que no entendía que su alabanza era para el Dios de la gloria. Ellos encontraron a una mujer que dijo: ya yo no voy a coger más al hombre ajeno. Ellos creyeron por esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque ella había dado testimonio. Por eso es que usted ve que muchas veces el vecino no cree en algunos evangélicos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no han demostrado cambio. Pero cuando usted es una persona que da testimonio de verdad de servir a Dios, usted no tiene ni siquiera que decirle: Cristo te ama. La gente, cuando usted camina, ellos van a entender que hay un Dios que cambia la vida del hombre. El borrachón que caminaba borracho ahora viene: yo siento un gozo en mi alma, hay gozo en mi alma, hay gozo en mi alma y en mi ser. Y la gente dice: de ese Cristo que él tiene, de ese Cristo que ella tiene, de ese yo quiero. Ellos le dijeron al maestro: por la palabra que ella dijo y testificó, nosotros creímos. Pero ahora que te vemos en persona, nuestra fe se afirma aún más. No es que usted le diga y le predique bonito al Señor. Es que usted tenga un testimonio de que de verdad Cristo entró en su vida. Porque cuando Pablo dijo que el bien que él quería hacer no lo podía hacer, sino el mal que él no quería hacer, eso hacía. Él no le está diciendo a los cristianos de esa época que él vivía pecando. Es lo que le está diciendo a los cristianos de esa época. Es que el hombre por sí solo no puede guardar la ley de Dios. Y que él no pudo ser irreprensible delante de los ojos de Dios hasta que Jesucristo no entró en su corazón. Porque el mismo que cambió y transformó el agua en vino, va a transformar tu vida de una vida insípida a una vida llena de sabor y llena de gozo. Hay muchos que han tomado estos versos: el mal que no quiero hacer, eso hago. Y se han agarrado de aquí para tomarlo como una ocasión para pecar. Pero se detuvieron ahí. Pero antes de eso, la Biblia dice: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en pecado porque vivimos bajo gracia y no bajo ley? Esa parte no la leyeron, Edwin. Y tampoco leyeron el capítulo 8 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida y paz, pero la ley de la carne es muerte. Mire algo, una advertencia para la iglesia.
Por ahí hay unos supuestos teólogos que andan diciendo que la salvación no se pierde. Aunque esa doctrina no es nueva, pero ahora más que nunca hay muchos que están siendo influenciados por esa doctrina. Escuche bien. Sin embargo, la Biblia dice que la ley de la carne es muerte. Sin embargo, la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, que ninguno que es tentado que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno de ustedes, estoy hablando con la iglesia, es atraído por su propia concupiscencia. Y luego que es atraído por su concupiscencia, es tentado. Dice que la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Y si usted cae en pecado y pasó a muerte, quiere decir que usted perdió la salvación de su alma. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. Yo sé que ustedes quieren hacer mi voluntad, pero la carne es. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que en mí permanece llevará mucho fruto, pero el que no permanece en mí no llevará fruto. Y el que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. Y añade más: porque separado de mí nada podéis hacer. Y ya voy a concluir. Todos los años el sumo sacerdote tenía que entrar a ofrecer sacrificio. Año tras año, el día 14 del mes de Nisan, el día de la expiación, y tenía que ofrecer sacrificio primero por sus pecados y luego por lo de todo el pueblo. Sin embargo, Hebreo dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Y hay algo que me sorprende, que como los animales no tienen raciocinio, a pesar de que ellos cubrían momentáneamente su falta, el ser humano no podía tener comunión con el animal. Pero como el animal no tenía raciocinio, tampoco tenía voluntad, él no iba conscientemente a ese sacrificio, sino que lo obligaban a ser sacrificado. Pero sin embargo, existe uno que es de nuestra misma imagen. Nosotros fuimos hechos a su imagen. Y con ese sí nosotros podemos tener comunión. Y Él quitó el velo que nos impedía llegar a la presencia del Padre. Usted quizás está pensando en el velo que se rasgó cuando Él fue a la cruz. Pero yo le estoy hablando del velo del pecado. El pecado no nos permitía acceder al Padre. Pero Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar.
Y si vamos a hablar de reino, para usted conquistar un territorio en su reinado, usted tiene que vencer al ejército enemigo y despojarlo. Dice la Biblia que Cristo dice que despojó, dice que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Despojó a los principados, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Lo quitó para que usted y yo pudiéramos tener comunión. A pesar de que usted y yo no merecíamos ese sacrificio, Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos capítulo 5 verso 8, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Por amor Él fue a la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna en su nombre. Para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Para que usted y yo pudiéramos vencer al mundo. Por eso Él dijo: en el mundo ustedes van a tener muchas aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y como yo he vencido al mundo, ustedes también van a vencer al mundo. El hombre, a través de la obra de la ley, no pudo ser salvo, solamente por su gracia. Así que Dios te bendiga. Ponte de pie, adora al Señor.